al porqué del desequilibrio que nosotros tenemos. Y creo yo que aquí entraría la pregunta del millón, y esta se la vamos a hacer a Juan Carlos, y es, ¿cómo sabemos que que este descubrimiento del ADN cuántico no es una pseudociencia más? Esa que la responda de último. Bueno, no, o sea, ya está la pregunta en la mesa, entonces sí. Ok. Eh, bueno, antes que todo, quisiera que Luisito, si es tan amable, volviera a definir el concepto de ciencia que él estableció al principio. Ok, sí. Tenemos por definición en el diccionario de la RAE que ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Ok. Bueno, vamos a basarnos en este concepto, porque para hablar de pseudociencia tendríamos que hablar de las deficiencias de lo que se considera ciencia. Sí, ¿por qué existen las pseudociencias? Existen las pseudociencias porque lo que se define como ciencia en el mundo no ha podido caracterizar o dar una fundamentación de una serie de eventos, sucesos o fenómenos que ocurren dentro de el escenario de existencia de los seres humanos. Entonces, si existe pseudociencia, es porque hay una debilidad o una deficiencia dentro del marco de lo que se conoce como ciencia. Vamos a partir por ahí. Y bueno, Luisito está planteando un concepto que se establece, que buscó, dice que es un conjunto de conocimiento, sí, es un nivel de información que se tiene a partir de la observación. Vamos a dejarlo, a marcarlo ahí, observación. ¿Y qué ocurre con la observación? En primer lugar, ¿quiénes son los que observan y qué métodos utilizan para observar? Vamos a empezar por ahí. Y los que observan son seres humanos intoxicados debido al periodo de transición evolutiva en que viven. Seres humanos adoctrinados dentro del mundo de burbuja en que viven los seres humanos. Entonces, esos son los observadores. Ahora bien, estos observadores tienen dos formas de hacer observación. La primera es una forma natural a partir de hacer un seguimiento a través de nuestros sentidos a determinados fenómenos y sucesos. Pero cuando usted hace un seguimiento, en muchas ocasiones usted está, usted está siguiendo el reflejo de un fenómeno. Es decir, el resultado de un suceso, de algo que está ocurriendo o que ocurrió. Y usted está viendo el reflejo de ese algo. Es como si dijera, usted está viendo la consecuencia y no la causa. Es como si usted viera las hojas del árbol, pero no percibe el interior de ese árbol. Hay un,
Hay un pasaje de un escritor famoso cubano, José Martí, que dice que él habla sobre los puntos de vista de cada persona. Y entonces dice algo así, no lo conozco así literalmente, pero dice así que, que es algo así como un grupo de personas ciegas que se encuentran con un elefante y uno de los ciegos abraza la pata del elefante, el otro abraza la cola, el otro abraza la trompa, y entonces cada uno define al elefante en dependencia de donde está abrazándolo. Imagínense usted. Y cada uno tiene razón o tiene una gota de verdad que no encierra toda la verdad. Y ahí está el detalle. Sí, y lo interesante es que pues así lo hemos hecho siempre, ¿no? A través de los sentidos, a través de nuestra propia ventana, ¿no? De lo que podemos nosotros. Pues la historia de la humanidad, eso es, ¿no? Es a punta de observación. Correcto. Lo que pasa es que el cerebro se nutre del nivel de percepción que, que hacemos y procesa ese tipo de información. Y a veces no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la creación del universo es un proceso sincronizado, sustentado en función de leyes, propiedades y principios espacio-tiempo desconocidas para la humanidad. Entonces, los seres humanos, ese cerebro que percibe un escenario, no tiene el sustento base para poder trabajar con eso que está percibiendo. Entonces, pero bueno, la observación tiene, se canaliza a partir, como yo decía, de dos formas. ¿Eh? Una primera es esta forma natural y la otra forma es utilizando herramientas. Evidentemente el cerebro está hecho para eso, ¿no? Para crear las herramientas con las que el ser humano no nace. Y entonces, pero estas herramientas, ¿hasta dónde tienen, hasta dónde están desarrolladas, hasta dónde puede verse el nivel de eficacia de ellas? Por ejemplo, hoy en día usted ve eh, libros de biología y usted ve ahí las células, por ejemplo, ¿verdad? Ve la célula con su estructura y sin embargo, ¿de dónde salió esa imagen? Bueno, esa imagen salió a nivel de contraste de imágenes, colores, sombras, que pueden dar una idea específica de determinadas áreas dentro de esa célula, pero todavía no existe el instrumento que pueda detallar minuciosamente una imagen tal y como nosotros podemos concebir cualquier existencia de manera visual. Sí, todavía las herramientas que tenemos de observación, sobre todo de observación micro, no llega a, a ofrecernos una nitidez total, exhaustiva de cuestiones micros. A donde quiero llegar es que la esencia de las cosas está en su interior y no en su exterior. Y nuestro nivel de observación está muy limitada hacia esos interiores. Entonces nos tenemos que hacer una idea, solamente una idea de la esencia real de un fenómeno o un suceso.
Eso es por esta parte, ¿verdad? Después, bueno, después, dentro de este concepto que establece Luis sobre ciencia, habla de razonamiento. Oh, eso es un punto muy delicado para los seres humanos. Razonar. Oh, eh, los seres humanos están tan intoxicados con el mundo de burbuja en que viven que a veces su razonamiento es bastante también limitado. Entonces me quedo con la experimentación. Es decir, me quedo con lo que realmente se puede probar. Me quedo ahí. ¿Y qué ocurre, verdad? Que aquí hay un nivel de relación en cuanto a la experimentación, en cuanto a lo que se puede probar y en cuanto a lo absoluto de una verdad. A ver, para que entiendan, ¿verdad? La naturaleza, la creación es absoluta en todo lo que crea, porque cada creación y cada existencia, ya esto lo he repetido en otros programas, tiene un objetivo de creación. Y ese objetivo de creación no es más que el reflejo funcional para lo cual una existencia ha sido creada. Y eso es absoluto. El corazón usted no puede ponerlo para que funcione como lo hacen los pulmones. Y así sucesivamente. Las células especializadas que conforman el hígado no pudieran conformar cualquier otro órgano. Las estructuras atómicas como el carbono tienen un nivel funcional que no puede ser sustituido por el hierro, por el aluminio. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, lo que nos dice es que cada piececita creada en el universo tiene un nivel de participación única dentro de toda la sincronización de todas las demás piezas que actúan dentro de un escenario de existencia. Y si esto es así, entonces una de las cuestiones que pudiéramos determinar en cuanto a ciencia y no ciencia es primero definir a qué vamos a llamar ciencia, respetando todo ese concepto, ¿verdad? Bueno, podemos llamar ciencia a todo aquello que muestre su nivel funcional de manera constante y absoluta. Y si determinada existencia muestra su nivel funcional de manera única y absoluta, bueno, pues ahí está, pues esa consideración, ese reflejo está, se está igualando a la creación, al programa de la creación. Usted fue creado para tal cosa. A ver, demuestre para lo que usted ha sido creado. Ahí está demostrado eso. Y siempre, siempre que usted como creación se manifieste, siempre se va a manifestar de la misma forma. Y entonces si usted responde a esta condición, pues entonces usted es una réplica de la creación del programa de la naturaleza y bueno, entonces a todo eso se le puede llamar una verdad absoluta y entonces se puede identificar como ciencia. Esto explica, esto explica por qué la hipnosis la consideran como una pseudociencia. Fíjate que no están considerando la sugestión
como una pseudociencia, sino la hipnosis. A ver, también he dicho que en el soporte literario de 13 libros y un catálogo orientado a poner de manifiesto toda la información y todos los secretos que están escondidos detrás del descubrimiento del ADN cuántico, también demuestro que la sugestión no es más que una función más que establece el cerebro. Eso es, entonces, la sugestión es algo innegable. Todos los humanos tienen la condición de manifestar la sugestión. Eso es innegable, aunque los científicos todavía no han logrado definirla como un funcionamiento más dentro del cerebro. Pero bien, ¿por qué la hipnosis? Ah, porque la hipnosis es un mecanismo, es un procedimiento que el hipnólogo, el hipnoterapeuta utiliza teniendo en cuenta este funcionamiento de sugestión en el ser humano. Y a través de este funcionamiento de sugestión, a través de determinadas técnicas, este hipnólogo trata de obtener determinados resultados a partir de estas técnicas llamadas de hipnosis, ¿verdad? Lo que ocurre es que no todos los seres humanos se proyectan con un nivel de potencialidad igual con respecto a la sugestión. Inclusive hay técnicas donde el hipnoterapeuta em- emplea con cada paciente para determinar los niveles de sugestión que puede tener esa persona. Y sí, no todo el mundo se puede operar, hacer una operación quirúrgica sin anestesia a través de hipnosis, donde se elimina el sangrado y se elimina el dolor. No todo el mundo es capaz de hacer eso. Por eso es que como no hay una línea eh, absoluta de comportamiento mantenido, pues entonces, al parecer, desde mi punto de vista, pues los científicos, si no hay un comportamiento sostenido, pues entonces declaran a la hipnosis, por ejemplo, como, eh, como algo eh, que es relativo, y todo lo que sea relativo, y esto sí es importante tenerlo en cuenta, todo lo que sea relativo, pues entonces pasa a una condición de pseudociencia. Por ejemplo, Ok. entonces, cada vez que viene un individuo al mundo con un tipo de pseudociencia, de un invento de esto, que yo soy capaz de hacer esto y ser capaz de hacer con la energía, ser capaz de hacerlo esto, lo otro. Entonces, a mí lo que más me interesa es preguntarle a ese individuo qué fue lo que no logró. Sí, no me interesa la promoción ni la propaganda que dice de lo que logra, sino de lo que no logra. Y independientemente de la justificación que pueda dar, porque somos muy buenos justificando nuestros errores y nuestras deficiencias, y somos brillantes, ahí somos premios Nobel. Pero independientemente de la justificación que cada persona puede establecer a partir de las deficiencias que se establecen con el método que están promocionando, independientemente de esa justificación, lo que me está mostrando es que no hay
una constante absolutista en el resultado. Si usted dice que usted con pasarle la mano en la cabeza a alguien le quita el dolor de cabeza y usted me dice que hay 10, 15, 12, 2, una persona que no se le quitó el dolor de cabeza a pasarle su mano, entonces eso pasa a un nivel de relatividad. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay una base de sustentación para poder aceptar esa condición, ese método, como parte del programa de la creación, como parte de la naturaleza. Y se tiene que eliminar, porque es parte de una fantasía, es parte de ese mundo de burbuja que entretiene a la humanidad y no la enfoca científicamente. Entonces, ¿qué cosa es la metafísica? La metafísica no es más que cualquier fenómeno o evento donde usted no sabe de dónde sale la información. Pensamiento mágico. Usted no sabe de dónde sale la información. Y cuando usted no sabe de dónde sale la información y la ciencia o los sistemas, vamos a llamarle así, los sistemas científicos especializados no pueden dar una aclaración, un fundamento que explique lo que se está aconteciendo, entonces evidentemente da origen a que las personas empiecen a especular. Y aquí me llama la atención una cosa. Fíjense, si vivimos en un mundo de caos conceptual y de intoxicación mental, que en el mundo, es decir, la humanidad no tiene una institución que diga, a ver, vamos a nivel digital o a nivel de lo que quieran, reflejar el conocimiento. Pero vamos a establecer una plataforma donde se va a concentrar aquí todo el conocimiento científico según especialidades o según tipo de temas, pero todo el conocimiento científico absoluto que establezca una constante y que responde al programa de la creación. A ver, aquí está una institución, aquí está esta plataforma y todos los que tengan duda pueden ir oficialmente a esta plataforma reconocida a nivel internacional. ¿Usted quiere saber un procedimiento biológico, bioquímico, fisiológico, atmosférico? Ahí está lo que se tiene concebido y la fundamentación correcta por detalle de cómo funciona lo que usted quiere saber. Eso no ocurre. Hay una lista definida de pseudociencia y sin embargo se permite la divulgación de toda esa estupidez. ¿Por qué? Porque da resultado en algunas personas. Sí, claro, por supuesto, claro. Las mismas personas que son capaces de ver cómo los ojos de un muñeco personalizado como un dios, como una virgen, llora de sangre, mientras que otros no lo ven. Claro, 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 se llama sugestión. Se llama sugestión, pero una sugestión orientada hacia un mundo irreal, orientada hacia una fantasía. Es decir, en mi carrera como hipnoterapeuta, en su tiempo, yo
lograba que personas con los ojos abiertos vieran paisajes, escenas que no eran real, que no eran real. Y los que han estudiado la sugestión o la autosugestión o el entrenamiento autógeno dentro de los cerebros de las personas pueden saber que se pueden hacer maravillosas cosas sin ningún sustento real. Usted puede inducir a una persona a que está tomando leche y preparar fisiológicamente al cuerpo para que asuma que está llegando leche a su estómago. Y no es real. Y no es real. Entonces, el poco conocimiento que tenemos de la profundidad funcional de nuestro sistema biológico nos hace inventar cosas. Entonces, la mayoría de todas estas, de todas estas pseudociencias tienen un basamento primario, funcional, que se llama sugestión. La mayoría de ellas se llama sugestión. Y la sugestión tiene niveles de independencia de cada ser humano. Y cada ser humano puede ser sugestionado de una manera u otra y puede tener determinadas respuestas funcionales. Pero eso no quiere decir que estemos bajo un fundamento científico, bajo un fundamento equivalente a las leyes, propiedades y principios espacio-tiempo de la creación. Eso no significa eso. Entonces, el desconocimiento y la ignorancia nos hace cursar por esos caminos. Y ya le digo, esa gran humanidad, esas grandes universidades, centros de investigación científica, inteligencia artificial y toda esa cuestión, no hemos sido todavía capaces de crear un organismo, una plataforma donde se concentre realmente y verificado todo el conocimiento. A veces las instituciones, por ejemplo, internacionales de salud, aprueban un tipo de medicamento que fue pasado por un riguroso, entre comillas, protocolo de filtro. Y una vez aprobado, a los 3, 4, 5 años lo tienen que suspender. Ya hemos hablado ya que aquí en el mundo se producen alimentos que están comprobados que dañan la salud. Pero no, es más importante el nivel económico que se obtiene de todo eso antes de poner un centro de información. ¿Por qué? Porque también la información científica se manipula en el mundo en que vivimos. Entonces, como si usted es un ser humano que tiene una tendencia de desarrollo evolutivo, de desarrollo cerebral, va a permitir tanta intoxicación conceptual y tanto caos conceptual? ¿Cómo es posible? Si eso es decir, eso se puede reparar con un centro donde en ese centro exista, usted puede llegar al centro y entrar en el centro y documentarse realmente de todas las investigaciones científicas del tema que usted quiere tratar. Y se debería de abolir, suspender cualquier tipo de información que no tenga una fundamentación científica. Así de sencillo, pero no. Estamos en un periodo de transición evolutiva
estamos en un periodo de caos conceptual y todo esto se ve muy normal, muy normal. Esto es sin contar que muchas de las cosas de esa lista ya están determinadas como estafas por parte del ser humano. Estaba viendo y hay algunas cosas que ya científicamente en su tiempo fueron una revolución, un asombro, pero ya después se dieron cuenta que fue parte de manipulación y estafa de los propios seres humanos, buscando siempre la excentricidad, buscando siempre resaltar algo, ¿no? Porque como los seres humanos viven de eso, viven de la fantasía, pues yo busco una forma de obtener dinero alimentando esa fantasía porque voy a tener muchos seguidores que le gustan o viven de esa fantasía. ¿Dónde se rompe la fantasía? Cuando llega un virus y acaba con media humanidad. Se acabó la fantasía, por ejemplo. O cuando viene un sismo o viene un terremoto, un huracán, se acabó la fantasía, ¿verdad? Ahora bien, hay muchas, cuando Pamela hablaba de ¿cómo se llama esto? De la astrología, ¿verdad? Mm. Hay muchos personajes históricos de fama mundial que seguían el horóscopo, la astrología y, y fue un fracaso total, Y uno un de ellos gran era fracaso. Hitler. Correcto, Hitler, Napoleón, fracaso completo. No, no, pero no importa, no importa, no importa. No importa que algo sea muy relativo. No, 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 no importa. A mí me sirvió y yo lo sigo. Y el problema es que dentro de este periodo de transición evolutiva, dentro de esta intoxicación, dentro de esta pandemia cuántica a través de o generada por ese opuesto cuántico, vean el programa relacionado con el único enemigo de los seres humanos, lo que está llevando a una involución humana. Y cada vez son más las grandes masas de seres humanos que van involucionando. En vez de desarrollarse, de evolucionar, van involucionando. Y, y aquí hay un concepto que se utiliza mucho, inclusive por la ciencia, sin saber que este concepto es manipulado por la pseudociencia. Concepto de energía. Cada vez que un especialista me habla de energía, realmente eh, él no sabe el daño que está haciendo. ¿Por qué? Porque se debería, como plan maestro de ciencia y tecnología en el mundo, definir algunos conceptos cuando vamos a hablar de ellos. Definir, ¿verdad? Y en vez de decir energía, pudiéramos empezar diciendo ATP, por ejemplo, ATP. Pudiéramos estar diciendo electrones, protones, neutrones, para definir energía. Y entonces vamos cerrando a toda esa pseudociencia que utilizan el mismo término, no porque la energía, a ver, ¿a qué tú llamas energía? Ahí se acabó. No el bioplasma, por ejemplo. No, 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 la energía que vibra en el cuerpo. Pero personifíquemela. Dime, caracterízame ese tipo de energía. No, 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 es que no se te puede caracterizar. Entonces no tiene una condición absoluta.
viable, comprobable. Y aquí cuando hablo de comprobable, voy a caer en un tema importante. A ver, es un tema importante. A ver, el programa de la creación, el programa de la creación, lo primero que hizo fue establecer una serie de creaciones bajo una esencia común, que todas ellas tuvieran un funcionamiento predeterminado. Sí, el programa de la creación a la hora de establecer los protagonistas que van a existir o van a darle existencia a ese universo, estableció una condición predeterminada en cada una de esas existencias. Y cuando hablamos de predeterminado es cuando decimos que una vez creado el protón, creado el neutrón, creado el electrón, una vez que se integraron estas, además de otras que no conoce la humanidad, pero bueno, una vez que se integraron y con esa integración surgió la estructura atómica, esa estructura atómica tiene una manera predeterminada, automatizada de existencia. Y a partir de esa condición, las moléculas, y a partir de ella, la célula, y a partir de ello, los órganos, y a partir de ello, los sistemas biológicos, todas estas existencias tienen una condición predeterminada, automatizada de existencia. Usted puede estudiar el corazón y todos los corazones van a funcionar igual. Usted puede estudiar el hígado y todos los hígados van a funcionar igual. Usted puede estudiar el agua, el petróleo, la electricidad, el magnetismo, los planetas, interior de la Tierra, las galaxias, y va a ver que hay un funcionamiento predeterminado que establece el nivel funcional de cada existencia cumpliendo determinado objetivo de creación. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, por ejemplo, conocemos qué cosa o cuál es el mapa genético. Conocemos que en el caso de los humanos, ¿verdad? La cantidad de cromosomas que hay. Y conocemos que dentro de estos cromosomas existe una serie de pares de genes. Y conocemos que, por ejemplo, cuando un espermatozoide hace contacto con el óvulo, comienza un programa de creación. Un programa predeterminado. Cada vez que un espermatozoide humano hace contacto con un óvulo humano, ahí comienza un programa predeterminado que lleva una serie de secuencias que nunca son violadas, porque si las viola, entonces hay un problema entonces de mutación. Entonces, conocemos eso. Bien, perfecto. Conocemos que, por ejemplo, el gen que identifica el color que va a llevar, color azul o color café de nuestros ojos, por ejemplo, depende de cuál de los genes de este par está activado. Sí, hay un gen dominante y hay un gen recesivo.
Depende del gen dominante, así será la proyección que va a tener ese ojo, por ejemplo. Aquí está, todo está perfecto ahí. Ahora, hay determinados eventos y sucesos que no pueden ser explicados. Por ejemplo, usted dice, bueno, perfecto, hay un gen que es el que está activo y ese gen el que está activo si lleva la información de, por ejemplo, de tipo de color, ese va a ser el tipo de color. Sí, pero ¿quién es el que determina que ese gen se active o no? Ahí se acabó lo predeterminado. Supuestamente se acabó lo predeterminado. O ahí se acabó, o hasta ahí llegó el límite, porque hasta ahí no se va a saber de dónde sale. Es decir, el fundamento que explique eso. Y cuando usted no sabe el fundamento de algo, cuando usted no tiene la información de que explique algo, entonces usted va a tratar de darle una explicación según su consideración, según el nivel de conocimiento que usted tenga, según el nivel de intoxicación mental que usted posea. Y ahí empieza entonces toda la, eh, toda la especulación, ¿verdad? Y yo estaba, eh, ¿y por qué? Porque una cuestión es lo que establece predeterminadamente una existencia y otra cosa es cuestiones que, que escapan de esa predeterminación, que usted no sabe de dónde sale. Y ahí viene el gran vacío. La ciencia no puede explicarlo y entonces ahí empiezan los creativos a empezar a inventar y ahí nace la pseudociencia que utiliza la sugestión en algunas personas, en algunos casos de pseudociencia, ¿verdad? En algunos casos de pseudociencia. Ahora bien, voy a unir esto, voy a unir esto con la respuesta a la pregunta de Pamela. Cualquier científico, cualquier profesional en este mundo que vaya a establecer un conocimiento a los demás, ese conocimiento tiene que estar basado en leyes, propiedades y principios espacio-tiempo, pero no de las que se inventan los seres humanos, en religión, en filosofía y hasta en la misma ciencia. No, leyes, propiedades y principios espacio-tiempo que establece el programa de la creación. No, Juan Carlos, eso no se conoce. Claro que no se conoce. Por eso es la especulación. Claro que no se conoce. Por eso es que es la especulación. Porque si usted no sabe el lenguaje de la creación, si usted no sabe las leyes, las propiedades y los principios espacio-tiempo se establece, en que estas leyes, estas propiedades, estos principios espacio-tiempo permitieron a determinada existencia, entonces usted no conoce las bases de sustentación en las que fue creado esa existencia. Entonces está adivinando por las hojas de los árboles y no por la semilla de él o por la esencia de esa semilla. Adivinando.
Y vamos ahí, vamos a ver ahí. Entonces, para poder dar una teoría, un concepto, para poderlo como clasificar como base absoluta, como ciencia, tiene que estar respaldado por ley, ¿no, Juan Carlos? Si fuera así, nadie pudiera hablar. Bueno, que no hable nadie entonces. Que nos dediquemos a hacer ciencia y que hablemos nada más que hasta lo que esté comprobado. Y que sigamos dedicándonos a hacer ciencia, ciencia, casi el gran número poblacional que existe en la humanidad, un gran número poblacional que pasa del 70, 80, 90%, no se dedica a hacer ciencia. Y se dedican a hacer cualquier otra cosa que no desarrolla nada, no hace ciencia ninguna en nada. No, porque no todos nacimos para hacer ciencia. Bueno, los que no nacieron para hacer ciencia, entonces tendrían que buscar el objetivo real para lo que han sido creados. El objetivo crear para lo que han sido creados. Ahora bien, el descubrimiento del ADN cuántico, o es lo mismo decir, casi lo mismo decir, el algoritmo de la creación o el programa de la creación. Ese algoritmo de la creación, ese programa de la creación, muestra las leyes, las propiedades y los principios de espacio-tiempo en que se rige la creación. Y está sustentado en un soporte literario que explica todo eso. Le invito a las personas que estén interesadas a la conferencia que nosotros damos, donde exponemos una serie de leyes, propiedades y principios de espacio-tiempo. Invitamos a esa conferencia. A partir de esas leyes, de esas propiedades, de esos principios de espacio-tiempo, es que surgen cada existencia del universo. Y cada existencia del universo está representada por una secuencia espacio-tiempo única y personalizada. Cuando estudiamos un conejo, estudiamos una estrella, estudiamos una célula, estudiamos una molécula, estudiamos un proceso físico o químico, lo podemos estudiar porque lo primero que tenemos que hacer es poder saber de eso que queremos estudiar, cuál es su secuencia espacio-tiempo. Y cuando tenemos la secuencia espacio-tiempo, vamos a tener toda una serie de propiedades, leyes, principios, espacio-tiempo, reglas que responden a esa existencia. Y cuando tenemos eso, tenemos la base para poder empezar a estudiar todo lo que se relaciona con ese tema, todo lo que se relaciona con esa condición. Lo que me parece interesante, Juan Carlos, es que de verdad haya algo que esté dispuesto a pasar cualquier prueba, ¿verdad? A realmente darle información que sea comprobable y aunque pues esta ciencia que promovemos no ha llevado un protocolo científico